Yo juré que esto me lo iba a llevar a la tumba. Lo dije tantas veces que terminé creyéndomelo. Pero ayer, cuando vi a mi hija mirarme con esos ojos que no saben que su mamá no es tan buena como aparenta, algo se rompió. Me cansé de fingir. Me cansé de ser la versión editada de mí misma. Yo soy Laura. Y durante 20 años cargué con un secreto que no tenía derecho a cargar. No fue un accidente. No fue algo que simplemente pasó. Fue una decisión. Y como todas las decisiones que se toman desde... El miedo vino con un precio. Hoy ese precio se me está cobrando completo. No hablo porque quiera limpiar mi nombre, porque ya sé que eso no va a pasar. Hablo porque si no lo digo, me pudro por dentro. Porque una mentira sostenida tanto tiempo empieza a sentirse como otra persona viviendo contigo. Y ya no quiero vivir con ella. No sé en qué momento dejé de ser honesta. Creo que fue el día en que entendí que la verdad no siempre protege. A veces destruye. Ese día decidí proteger a alguien. Pero, al hacerlo, terminé traicionando a todos los demás. A veces la gente piensa que el peor secreto es una infidelidad o una traición de pareja. No. El peor secreto es el que cambia la historia de una familia completa y nadie lo sabe. El que hace que todos vivan creyendo una versión torcida de la realidad. Yo los vi reír, abrazarse, celebrar cumpleaños, decir, somos tan unidos. Y yo ahí, sonriendo, sabiendo que esa unión estaba construida sobre algo que no era cierto. ¿Sabes lo que es ver a tu madre hablar bien de ti y pensar, si supieras lo que hice? ¿Sabes lo que es escuchar a tu hermana decir que confía en ti más que en nadie y sentir que no lo mereces? Eso mata lento, no de golpe, lento. No creas que no intenté olvidarlo. Hubo años en los que lo guardé tan profundo que casi lo borro. Me casé, tuve hijos, trabajé, fui a reuniones familiares, cociné en Navidad, hice todo lo que hace una mujer normal. Y por fuera sí, lo era. Pero cada vez que alguien mencionaba ese año específico, se me helaba la espalda. Me daba miedo que alguien hubiera encontrado algo, que alguien hubiera hablado, que a alguien le diera por revisar papeles viejos. Porque mi secreto no era una idea. Era algo que estaba escrito, algo que se podía comprobar. Y yo vivía con esa bomba debajo de la cama. Dormía arriba de ella, sonriendo. Lo más irónico es que todos decían que yo era la madura, la responsable, la que siempre piensa en los demás. Nadie sabe todo lo que se puede esconder detrás de una mujer que parece tenerlo todo bajo control. ¿Por qué lo digo ahora? Porque ya no puedo seguir viendo cómo se repite la misma historia delante de mí. Porque alguien en mi familia está a punto de cometer el mismo error que yo cometí hace 20 años. Y me dio miedo. Miedo de que todo esto vuelva a empezar. De que otra generación viva con silencios que no le pertenecen. Además, la culpa envejece. Te lo juro. Te hace más dura, más desconfiada, más fría. Y yo no quiero envejecer así. No quiero que mis hijos digan, mamá siempre fue distante, cuando en realidad no era distancia, era culpa. Cada risa mía tenía detrás un si supieran. Cada vez que mi papá me abrazaba pensaba, no te merezco. Cada foto familiar era una escena falsa. Y ya basta. No estoy esperando que me crean, ni que me perdonen. Lo que voy a decir va a sonar egoísta, pero es la verdad. Esto lo digo por mí, porque a veces confesar no repara el daño, pero libera al que lo hizo. Y yo necesito respirar sin ese peso, aunque después me odien, aunque después me digan hipócrita, aunque después me dejen de hablar. Lo que más me duele no es que se enojen, es que cuando sepan lo que hice, van a entender por qué algunas cosas en la familia nunca cuadraron, y van a darse cuenta de que fui yo la que las desacomodó. Nadie sospechó de mí, porque yo era la que siempre estaba ahí, la que ayudaba, la que organizaba. Qué fácil es esconderse detrás de ser la buena. Lo que guardé no fue pequeño. No fue una cosa tonta que se puede pasar por alto. Fue algo que cambió la vida de una persona de mi propia sangre. Y durante 2 décadas dejé que todos creyeran otra versión. Me vi al espejo tantas veces preguntándome, ¿y si lo hubiera dicho en ese momento? Tal vez todo hubiera sido peor.
Tal vez no. Pero lo que sí sé es que no estaría hablando 20 años después sintiéndome una impostora. El tiempo no cura lo que se escondió mal, solo lo hace más pesado. Y hoy pesa demasiado. Lo más feo de guardar un secreto así es que te vuelves hábil para mentir sin parecer mentirosa. Aprendes a contestar rápido, a cambiar de tema, a decir eso ya pasó, a hacer chistes. Aprendes a sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Y eso lo entendí cuando vi a mi hija preguntarme por algo del pasado que ella no debería saber, y me vi a mí misma respondiendo con la misma facilidad de siempre. Esa facilidad me dio asco. ¿Cómo puedo seguir mintiendo con tanta calma? ¿Cómo puedo seguir sosteniendo algo que ya no quiero sostener? Ese fue el momento en el que supe que tenía que pararlo. Lo que voy a contar no me hace víctima, me hace responsable. Y lo peor es que en su momento pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo, que estaba evitando un dolor más grande. Pero hoy, viendo el resultado, veo que el dolor más grande fue el que causé, porque el dolor que se cuenta se comparte, el dolor que se esconde se pudre, y el mío ya huele. Y sí, sé que cuando lo diga, muchos no me van a volver a ver igual. Tal vez dejen de hablarme. Tal vez me saquen de los grupos. Tal vez digan que siempre sospecharon. No importa. Prefiero que me odien por lo que hice, que me amen por lo que fingí, porque lo que descubrí después de hacerlo cambió todo. A veces me pregunto en qué momento exacto empezó todo. No hay un día preciso, solo una secuencia de decisiones pequeñas que, cuando las unes, forman un desastre. Yo tenía 24 años. Era ingenua, confiada y demasiado preocupada por lo que los demás pensaran de mí. En mi casa todo era apariencia. Lo importante no era estar bien, sino parecerlo. Si había un problema, se escondía. Si alguien fallaba, se callaba. Esa era la regla, y yo la aprendí rápido. Crecí escuchando frases como, de eso, no se habla, o no metas a los demás en tus cosas. Así que cuando me tocó enfrentar lo mío, hice exactamente lo que me enseñaron, callar. Pensé que si lo tapaba con suficiente orden, desaparecería. Pero los secretos no desaparecen, se transforman. Y el mío empezó a crecer adentro, como algo vivo. Todo comenzó con un error. Uno de esos errores que parecen inofensivos hasta que se vuelven imposibles de borrar. Fue algo que vi, algo que supe, algo que no debía saber. Y en vez de contarlo, lo guardé. No porque quisiera mentir, sino porque tenía miedo de lo que pasaría si hablaba. Miedo a romper la familia, miedo a decepcionar a mi madre, miedo a verme como la culpable. El miedo te enseña a callar incluso cuando tienes razón. Y ese miedo fue mi compañero por años. Recuerdo esa noche, el silencio de la casa, el sonido del reloj, y yo parada frente a la puerta, sabiendo que si cruzaba ese umbral todo cambiaría. Pero no lo hice. Me quedé ahí, quieta, eligiendo no hacer nada. A veces no. Decir nada también es una forma de actuar. Y esa fue mi elección. No hacer nada. Después vinieron las consecuencias pequeñas, los gestos raros, las miradas incómodas. Nadie sabía nada, pero todos lo sentían. La gente presiente cuando algo no encaja. Y yo me volví buena en hacer que encajara. Cubría huecos, completaba frases, inventaba razones. Fui arquitecta de una mentira familiar. No lo hice por maldad, lo juro. Lo hice porque pensé que estaba protegiendo algo más grande. La paz, el amor, la imagen. Pero la paz no puede construirse sobre el silencio. Tarde o temprano se quiebra. Yo lo aprendí a la fuerza. Hubo momentos en los que quise hablar, en los que estuve a punto de hacerlo, pero bastaba con ver a mi madre sonreír o escuchar a mi padre decir, por fin todo está bien, para tragarme las palabras. Nadie quiere ser quien vuelva a encender un incendio en una casa recién reconstruida. Años después, cuando todo parecía estable, el secreto empezó a podrirse. No afuera, sino dentro de mí. Me volvió desconfiada, hipersensible, controladora.
Quería tener todo bajo control porque si algo salía mal, tenía miedo de que saliera también la verdad. Me volví una experta en prever catástrofes, en leer gestos, en detectar peligros. Vivía en alerta constante, como si cualquier palabra mal dicha fuera a hacer que todo explotara. Y cuando vives así, dejas de ser tú. Eres solo una versión defensiva de ti misma. Me encerré tanto que ni siquiera mis hijos me conocieron de verdad. Me amaban. Sí, pero no sabían quién era. Y lo peor, yo tampoco lo sabía ya. Hubo una persona que sí sospechó. Siempre hay alguien. En mi caso fue mi hermana. Ella tenía esa forma de mirarte que te desarma. Un día me dijo, sin rodeos, «A ti te pasa algo, Laura, y lo estás escondiendo». Me quedé helada. No supe qué responder. Le sonreí, le mentí, como siempre. Ella no insistió. Solo dijo, «Cuando quieras, aquí estoy». Esa frase me acompañó por años. Nunca la usé, nunca le conté. Y cada vez que la veía, sentía que me estaba dando una oportunidad que yo no tenía el valor de tomar. Creo que eso es lo más cruel del secreto. Te ofrecen manos que podrías tomar, pero eliges seguir sola. El secreto no solo me separó de los demás, también me hizo otra persona. De tanto cuidar lo que no debía salir, empecé a desconfiar de todo. No dejaba que nadie entrara a mi cuarto. No permitía que revisaran papeles, ni siquiera dejaba que mis hijos tocaran ciertas cajas. Era ridículo, pero me sentía expuesta todo el tiempo. Mi esposo, que en ese entonces aún creía que me conocía, llegó a preguntarme si tenía un amante. Me reí. ¡Qué ironía! Él pensaba que el secreto era otro. Y yo, cobarde, lo dejé pensar eso, porque era más fácil cargar con la culpa de algo que no hice, que confesar lo que realmente hice. A veces pienso que el castigo más grande no fue el miedo, sino la distancia, porque cuando mientes, te desconectas. No importa cuánto ames a los tuyos, hay una parte de ti que ya no puede acercarse del todo. Esa parte se queda al margen, observando. Eres espectadora de tu propia vida. Así viví yo, fingiendo normalidad, respondiendo a todo con sonrisas, evitando conversaciones que pudieran tocar el pasado. Me hice experta en cambiar de tema, en cocinar cuando alguien quería hablar, en salir a comprar justo en el momento incómodo. Mi vida era una coreografía de evasiones. Y lo peor es que funcionó, tanto que hasta yo creí mi propia versión. Eso es lo más peligroso de mentir. Si lo haces bien, te convences, hasta que un día algo o alguien te recuerda lo que hiciste, y la verdad te golpea de nuevo. En mi caso, fue un objeto, un simple sobre olvidado en un cajón, con una letra que reconocí al instante. Lo abrí sin pensarlo, y ahí estaba, la prueba de lo que quise enterrar. Y lo que descubrí dentro de ese sobre cambió todo. Dentro del sobre había una carta amarillenta, escrita con tinta corrida, y una fecha que me devolvió 20 años atrás. 2005. La reconocí antes de leerla. Era su letra, la de él, esa persona a la que había prometido proteger, aunque eso significara mentirle a todos. Mi corazón empezó a latir como si el pasado me hubiera encontrado. La carta era corta, apenas unas líneas, pero cada palabra me devolvía el eco de lo que traté de olvidar. No era una amenaza, era una despedida. En ese momento entendí que no había sido solo mi secreto, sino el suyo también. Lo que yo oculté no fue un error aislado, fue una vida entera que se apagó por mi silencio. Lo peor es que en su momento lo justifiqué. Me dije que lo hacía por amor, pero ahora sé que fue miedo. Amor y miedo se parecen tanto cuando quieres creer que haces lo correcto. Esa carta me dejó temblando. Sentí que alguien me había arrancado el aire. Me senté en el suelo, con las manos sucias de tinta vieja, y me di cuenta de que todo lo que había construido desde entonces estaba sostenido sobre ese papel. Era como si el pasado hubiera estado esperándome pacientemente, sabiendo que tarde o temprano volvería a abrir ese cajón. Lo que más me dolió fue leer la última frase. Confío en ti para hacer lo correcto. No lo hice. No lo hice entonces, ni los años siguientes. Guardé esa carta, la escondí entre cosas triviales, y seguí con mi vida. Creí que así desaparecería.
Pero la traición no desaparece solo porque nadie la ve. Te acompaña, silenciosa, recordándote quién eras cuando tomaste esa decisión. Durante años fingí que lo que pasó esa noche no había sido tan grave. Me conté versiones más suaves, recortadas, con bordes menos filosos. Dije que no tenía opción, que las circunstancias me obligaron, que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero eso no era cierto. Siempre hay otra opción. Yo simplemente no la quise ver. La verdad es que tuve miedo de perderlo todo. La confianza de mi familia, mi lugar, mi estabilidad. Así que elegí sacrificar a una persona para mantener intacta una mentira. A veces me pregunto si eso me convierte en una villana o en alguien que solo sobrevivió. Tal vez ambas cosas. En aquel momento me sentí poderosa, como si hubiera controlado el destino de todos con un solo acto. Pero el poder sin verdad es solo culpa disfrazada. Recuerdo los días siguientes a la carta. Caminaba por la casa sin saber qué hacer. Mi madre me preguntaba por él, y yo respondía con calma, como si nada hubiera pasado. Está bien, decía. Solo necesita tiempo. Me escuchaba hablar y me odiaba. Cada palabra era un clavo más en su tumba, aunque él seguía vivo en mi conciencia. Lo peor fue acostumbrarme. Aprendí a hablar de él en pasado, a borrar su nombre de las conversaciones, a fingir que su ausencia era normal. Y la familia, confiada, lo aceptó. Era inestable, decían. Tal vez se fue por su cuenta. Yo solo asentía. Mentir se volvió una forma de amor torcida. Y cada vez que alguien lo mencionaba, sentía una punzada en el pecho, una voz que decía, «Esto no terminó». Pasaron los años y esa voz no se apagó. Se volvió parte de mí, como un susurro constante. A veces me despertaba en la madrugada, con la sensación de que alguien me observaba. No era miedo a fantasmas, era miedo a mí misma, porque sabía que si algún día esa verdad salía, no solo me iba a destruir a mí, sino a todos. Mi madre, mi hermana, mis hijos, todos habían crecido sobre una historia inventada, y yo era la autora. No hay acto más cruel que reescribir la vida de otro para proteger la tuya. Lo entendí cuando mi hija me preguntó, hace unos meses, ¿por qué nunca hablamos de él? Esa pregunta me perforó. Ella no tenía idea de que acababa de abrir la herida que yo creía cerrada. Esa noche volví a soñar con él. Lo vi como era antes de todo, sonriente, despreocupado, lleno de vida. Me miraba sin reproche, solo con tristeza. Desperté llorando, empapada en culpa. Ya no podía ignorar lo que el sueño me decía. Tal vez el tiempo no borra nada. Solo espera el momento correcto para recordarte. Me levanté. Fui al cajón. Tomé la carta otra vez. La leí una y otra vez hasta que su voz resonó como si estuviera aquí, frente a mí. Confío en ti para hacer lo correcto. No lo hice entonces, pero tal vez todavía puedo hacerlo ahora, aunque sé que lo que venga después será el final de lo que conozco como familia. No sé si contar todo sea lo correcto, o solo otro intento de aliviarme, pero ya no soporto más el peso. Cada vez que miro a mis hijos, siento que les heredé una mentira, y eso me enferma. Lo que me detiene no es el miedo a perderlos, sino el miedo a que me miren como yo me miro en el espejo, porque lo que oculté no fue solo un error, fue una vida, y la vida que desapareció era parte de nosotros, y lo que descubrí cuando busqué dónde empezó su desaparición cambió todo. No fue hasta que encontré el segundo sobre que entendí la magnitud de lo que había hecho. Estaba dentro de una caja de recuerdos que mi madre guardaba en el armario, entre fotos viejas y cartas de felicitación. Lo abrí temblando, con esa sensación de que el pasado te está mirando directamente a los ojos. Dentro había documentos, fechas, firmas. La prueba de que mi silencio no solo fue moral, fue legal. Yo firmé algo que no debía haber firmado. Lo hice por impulso, por proteger a alguien, por obedecer una voz que me dijo, esto es lo correcto. Pero no lo era. Con esa firma borré a alguien del papel, lo desaparecí ante los ojos del mundo, y nadie lo supo. Nadie sospechó. Hasta hoy. Recuerdo perfectamente cómo fue.
Esa mañana el aire olía a hospital, a cloro y miedo. Yo estaba sentada frente a un escritorio con una mujer que no me miraba a los ojos. Me dio un documento y me pidió que lo firmara. Si no lo haces, va a ser peor, me dijo. Y yo lo hice, sin leer, sin pensar. Solo firmé. Con esa firma cambié un apellido, una historia, una vida. Esa persona, a la que hoy todos creen muerta o perdida, nunca desapareció. Solo fue borrada. Y yo fui quien sostuvo la pluma. Cada vez que lo recuerdo siento las manos frías, como si esa tinta todavía estuviera fresca sobre mi piel. A veces pienso que si alguien me hubiera detenido, si alguien me hubiera preguntado, ¿estás segura?, quizá no lo habría hecho. Pero nadie preguntó. Nadie sospechó que detrás de esa apariencia tranquila había una decisión irreversible. Cuando volví a casa ese día, mi madre me abrazó. Dijo que todo estaría bien, que había hecho lo que debía, que a veces hay verdades que el mundo no puede soportar. Yo la creí. Quería creerla, porque si la creía, no tenía que cargar con la culpa sola. Pero el problema es que sí la cargué. Ella siguió con su vida. Yo no. Cada vez que alguien mencionaba ese nombre prohibido, el aire se volvía más pesado. No lo recuerdes, decían. Eso ya pasó. Pero no pasa lo que sigue, respirando contigo. A los pocos meses, todo cambió. La familia se reorganizó. Las fotos se reacomodaron. Las historias se editaron. Él se convirtió en un fantasma del que nadie hablaba, pero que todos sentían. Su habitación se vació. Sus cosas se donaron. Su nombre se borró de los registros familiares. Yo fui parte de ese proceso. Lo hice con mis propias manos. Guardé sus cosas, tiré sus cartas, inventé excusas. Fui cómplice de la desaparición emocional de alguien que me había confiado su verdad. Y cada vez que veía a mi madre dormir tranquila, me preguntaba cómo podía hacerlo. Hasta que entendí que tal vez no dormía tranquila. Solo aprendió a hacerlo. La culpa enseña a dormir con ruido adentro. Los años pasaron y el secreto se volvió un hábito. Aprendí a vivir con él, a amoldarlo, a hacerlo parte de mí. Pero siempre hay un recordatorio, una grieta. El mío llegó cuando mi hija cumplió la misma edad que yo tenía cuando firmé ese papel. La miré, tan parecida a mí, y sentí miedo. Miedo de que heredara no mi sangre, sino mi silencio. Porque los secretos también se heredan. Y ella, sin saberlo, está repitiendo mi historia. Se enamoró de alguien que mi familia desaprueba. La oí llorar en su habitación, decir que no puede hablarlo con nadie. Y ahí entendí todo. Que el silencio no se apaga, se reproduce. Que mi mentira no terminó conmigo, se transformó en un ciclo. Esa noche bajé a la sala. Me senté en el mismo sofá donde hace 20 años firmé ese documento. Y lloré. Lloré como no lo hacía desde entonces. Porque ahora veía con claridad lo que antes no podía. Que mi silencio no protegió a nadie. Solo destruyó lentamente todo lo que amaba. Lo que hice fue por miedo, no por amor. Y el miedo no deja herencia, deja vacío. Pensé en mi hija, en mi madre, en él, en la cadena invisible que los une a través de mi culpa. No sé si pueda romperla, pero tengo que intentarlo. Porque anoche entendí algo que me dejó sin dormir. El secreto más grande no era lo que hice, sino lo que permití. Y lo que descubrí al leer el último documento de ese sobre cambió todo. Ese último documento no era como los demás. No tenía firmas ni sellos, solo una hoja mecanografiada con palabras que parecían escritas por alguien que sabía demasiado. En la parte superior, un nombre que reconocí al instante, el de mi madre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no porque apareciera su nombre, sino porque esa hoja demostraba que ella también había estado involucrada desde el principio. De pronto, todo lo que había creído entender se desmoronó. No era mi secreto solamente. Era nuestro. Y en algún punto, ella decidió hacerme cargar con él sola. Lo supe porque ahí, con esa letra tan precisa y fría, se explicaba lo que realmente había pasado esa noche de 2005. Y no era lo que yo recordaba, ni lo que me contaron. Era peor. Mi madre había planeado todo. Ella fue quien me llevó al hospital, quien habló con esa mujer,
quien me puso el papel frente a los ojos. «Es solo un trámite», me dijo. Yo, asustada, obedecí, pero ahora entendía que no era un trámite. Era una sustitución, una vida por otra, un hijo por un nombre. No sé cómo explicarlo sin que suene monstruoso, pero lo que firmé no fue una renuncia ni una autorización. Fue un intercambio. Ella había decidido borrar un error familiar, un embarazo que no debía existir, y convertirlo en algo aceptable. Yo era la pieza que hacía que todo pareciera legal. Con mi firma se corrigió la vergüenza. Y durante 20 años viví con la carga de pensar que era mi culpa, cuando en realidad fui usada. Pero eso no. Me exime. Porque aunque me usaron, yo acepté. Yo firmé. Yo callé. Leí esa hoja tantas veces que terminé memorizándola. Cada palabra era una puñalada disfrazada de burocracia. Por el bienestar del menor, se autoriza el cambio de tutela bajo identidad reservada. No decía nombres. No decía quién era quién. Pero yo lo sabía. El menor era él. El que todos creyeron muerto. El que yo dejé desaparecer. Y la persona a la que se le entregó su identidad todavía está viva. En nuestra familia. Muy cerca. Demasiado cerca. Me quedé paralizada al entenderlo. La verdad no solo estaba enterrada. Estaba respirando a mi lado. Crecí viendo cómo esa persona vivía una vida que no le correspondía. Una vida robada para tapar un error. Y cada vez que la veía, sentía una mezcla de ternura y culpa que nunca supe explicar. Ahora todo tenía sentido. Guardé el papel en mis manos como si quemara. No podía creer que mi madre hubiera sido capaz. Pero después lo pensé bien. Claro que era capaz. Toda su vida había sido un acto de control, de apariencias, de perfección impuesta. No soportaba el escándalo, ni la vergüenza, ni los rumores. Para ella, todo debía tener un orden, incluso el pecado. Y si algo se salía del molde, se corregía, a cualquier costo. Esa noche, cuando la confronté mentalmente, comprendí que todo lo que soy, la culpa, el miedo, la necesidad de esconder, venía de ella. Fui moldeada por su silencio, educada en su manera de enterrar las cosas. No me enseñó a decir la verdad. Me enseñó a hacerla parecer menos peligrosa. Pasé días sin dormir. Cada vez que veía a esa persona, la que vive sin saber quién es realmente, me invadía el temblor. Pensé en decirlo, en reunirlos a todos y confesar. Pero, ¿cómo se destruye una familia con una sola frase? ¿Cómo le dices a alguien que su vida entera fue un error administrativo? No pude. Todavía no puedo. Pero callar ahora es casi tan cruel como seguir mintiendo. Me siento atrapada entre dos infiernos. El de hablar y perderlo todo, o el de seguir callando y pudrirme por dentro. No hay salida limpia cuando el pasado fue diseñado para ocultarse. A veces pienso en mi madre, ya vieja, con su rosario entre los dedos, rezando como si eso lavara lo que hizo. Me pregunto si en sus oraciones me incluye, si pide por mí o por sí misma, porque desde que leí esa hoja no puedo verla igual. Todo lo que admiraba en ella se rompió. Ya no es la mujer fuerte que me sostuvo. Es la mujer que me hundió sin decirme que también se estaba hundiendo. Y aunque quiera odiarla, no puedo, porque sigo siendo parte de su mentira, porque todavía me parezco a ella cuando miro hacia otro lado. Cada día me repito que tengo que contarlo, que alguien debe saber la verdad, pero cada día me detiene el miedo a las consecuencias, a ver cómo el rostro de esa persona cambia para siempre al saber quién es, porque cuando lo sepa, no solo me odiará a mí, odiará a todos, y esa será mi herencia, una familia destruida por un acto que comenzó con una firma, un acto que, en ese momento, creí que estaba salvando a alguien, pero lo que descubrí cuando miré más allá de esa hoja cambió todo. No sé cómo explicar lo que sentí cuando finalmente comprendí la verdad completa. Era de noche, estaba sola en la cocina, y la casa tenía ese silencio espeso que solo existe cuando hay demasiadas cosas no dichas. Tenía la hoja frente a mí, la luz amarillenta cayendo sobre las palabras y una sola frase girando en mi cabeza. El menor adoptado bajo identidad reservada permanecerá en el mismo entorno familiar.
Lo leí otra vez. El mismo entorno familiar. Eso significaba que nunca se fue, que nunca lo perdimos, que esa persona siempre estuvo aquí. Me levanté sin aire, con las piernas temblando, y subí las escaleras como si cada paso me acercara a una explosión. Entré a la habitación de mi hermana menor, y la vi dormida, tan tranquila, tan parecida a él. Y ahí lo entendí. Ella no era mi hermana, ella era su hija. Mi sobrino era mi hermano. Todo estaba al revés. Esa revelación me partió en dos. Durante años había sentido una conexión inexplicable con ella, algo que no podía nombrar, casi maternal. Siempre la defendí, siempre la cuidé más de lo normal. Ahora sé por qué. Porque, sin saberlo, estaba cuidando a la persona que existía gracias a mi silencio. Mi madre había hecho pasar a su nieto como su hijo. Lo presentó al mundo como si fuera un milagro tardío, una bendición inesperada. Nadie lo dudó. Yo la ayudé a sostener esa mentira. Fui madrina, confidente, cómplice. Y ahora que lo sé, siento que toda mi vida ha sido un teatro donde cada gesto mío servía para mantener el telón en pie. Todo lo que amé estaba construido sobre una identidad robada. Me quedé parada frente a su cama, observándola respirar, y sentí algo que nunca había sentido: asco de mí misma, porque mientras ella dormía, inocente, yo entendía que mi silencio la había condenado a vivir una vida que no le correspondía. No podía despertarla, no podía decirle, solo lloré. Lloré en silencio, apoyada contra la pared, recordando cada cumpleaños, cada te quiero, cada abrazo, sabiendo que todos fueron una mentira envuelta en amor. No sé si existe castigo más grande que amar algo que sabes que destruiste sin querer. Quise odiar a mi madre, pero no pude, porque en ese momento comprendí que ella hizo lo mismo. Amó lo que había destruido. Esa noche bajé al jardín. El aire estaba helado. Miré el cielo sin estrellas y me pregunté qué sentido tenía seguir callando. La verdad ya no era una opción, era una necesidad. Pero ¿cómo se dice algo así sin romperlo todo? ¿Cómo se mira a alguien a menos en los ojos y se le dice que su vida es una historia escrita por otros? No tenía respuestas. Solo sentí que el silencio, ese viejo amigo, me estaba ahogando. Por primera vez, deseé haber tenido el valor de hablar antes de que todo se volviera tan irreparable. Pensé en escribir una carta, una confesión, dejarla en algún lugar donde pudieran encontrarla cuando ya no estuviera. Tal vez eso sería más fácil. Tal vez así no tendría que ver sus caras al saberlo. Pero luego lo pensé mejor. Sería otro acto de cobardía. Otra mentira disfrazada de redención. No. Esta vez tenía que decirlo con mi propia voz. En persona, porque esconderme otra vez sería seguir el ejemplo de mi madre. Y si algo quiero romper antes de morir, es ese ciclo. Esa madrugada, mientras todos dormían, fui al espejo. Me miré largo rato. Ya no me reconocía. Tenía el rostro de una mujer que había vivido en sombras. Ojeras, labios secos, piel cansada. Pero debajo de todo eso había algo nuevo. Decisión. Tal vez este sea el castigo. Y la liberación al mismo tiempo. Saber que voy a destruir lo poco que queda, pero también que por fin voy a ser honesta. Por primera vez en 20 años. Porque entendí que el perdón no siempre llega. A veces no hay redención. A veces solo queda decir la verdad y aceptar las ruinas. Mañana lo diré. Y cuando lo haga, sé que mi familia me odiará. Pero al menos me odiarán por lo que soy, no por lo que fingí ser. Y desde esa noche, no volví a dormir igual. La mañana siguiente llegó sin que la esperara. No dormí. Solo esperé a que amaneciera para hacer lo que llevaba 20 años evitando. Sentía el cuerpo entumecido, la garganta seca y una calma rara, como si ya no tuviera nada que perder. Preparé café. Puse las tazas sobre la mesa y llamé a todos. Mi madre tardó en bajar. Mi hermana, confundida, apareció medio dormida. El silencio que hubo cuando nos sentamos los tres fue más pesado que cualquier palabra. No planeé cómo decirlo. Las palabras salieron solas, rotas, honestas.
Hay algo que necesitan saber, dije. Nadie habló, ni respiraron. Por un segundo deseé echarme atrás, pero ya era tarde. Les conté todo, cada detalle, desde la firma, el hospital, los documentos, hasta la carta. Mi madre me miraba sin parpadear, con esa expresión que usaba cuando quería que algo desapareciera con solo desearlo. Mi hermana, en cambio, no entendía. Se reía nerviosa, como si pensara que era una broma cruel. Pero cuando dije su nombre, cuando dije quién era en realidad, el mundo se detuvo. La taza cayó de su mano y se rompió en el suelo. Y ahí, en ese sonido seco, supe que todo lo que había temido estaba pasando. Mi madre fue la primera en reaccionar. Negó. Dijo que estaba loca, que estaba inventando, que los años me habían dañado la cabeza. Pero yo tenía las pruebas. Las puse sobre la mesa, una a una. La carta, el documento, la firma, la letra de su puño. Ella las miró, y por primera vez en mi vida, la vi temblar. No llorar, temblar. Mi hermana, en cambio, no podía moverse. Se quedó sentada, con los ojos fijos en el papel, repitiendo una sola frase. Entonces, ¿quién soy? Esa pregunta se me clavó como un cuchillo, porque no supe responder. Yo había revelado la verdad, pero no podía darle una identidad nueva. Solo había destruido la que tenía. El llanto vino después, no el de película, con gritos y abrazos. No, fue un llanto seco, contenido, que dolía más por todo lo que no se decía. Mi madre se levantó, se encerró en su habitación. No volvió a salir. Mi hermana me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Tú sabías, me dijo, apenas susurrando. Todos estos años, tú sabías. Asentí. No intenté defenderme. No hay defensa posible cuando tu silencio le roba a alguien su verdad. Me pidió que me fuera. No la culpo. Lo hice. Desde ese día, la casa se volvió un lugar muerto. Nadie me llama. Nadie pregunta por mí. Me convertí en la mancha de una historia que todos quieren olvidar. Y sin embargo, no me arrepiento. Porque por primera vez, el peso se fue. La culpa sigue, sí, pero el peso, ese que te aplasta el pecho y no te deja respirar, desapareció. Ahora puedo mirar el espejo sin bajar la vista. Tal vez eso sea todo lo que uno puede esperar del perdón. Poder mirarse y no odiarse tanto. A veces camino cerca de la casa, sin acercarme. La veo desde lejos, con las luces encendidas, y me pregunto si estarán mejor sin mí. Tal vez sí. Tal vez mi papel era ese. Ser la grieta que deja entrar la luz. Mi madre no ha vuelto a hablarme. Supe por un primo que empezó a enfermarse después de todo. No sé si fue la edad o la culpa. ¿Y mi hermana? Ella se fue del país. Dicen que cambió de nombre. Supongo que necesitaba empezar de cero, aunque ese cero sea una mentira nueva. Es curioso cómo incluso la verdad puede empujarte a crear otra mentira para sobrevivir. Me quedo pensando en lo que significa realmente la palabra familia. Nos dicen que es amor, protección, raíces, pero nadie menciona el peso. La obligación de guardar secretos, de proteger lo que te destruye. Yo creí que decir la verdad me haría libre, y lo hizo, pero también me dejó sola. Tal vez eso es lo que la verdad hace. Limpia, pero arrasa, como un fuego. Quema lo que no sirve, incluso si lo que arde también eras tú. Ahora hablo con la voz que nunca usé. Grabo esto porque necesito dejar constancia. No para justificarme, sino para que alguien entienda que el silencio también mata. No siempre con ruido, a veces con calma, a veces en voz baja. Y lo que sentí después de decir la verdad cambió todo. Han pasado 3 meses desde aquella mañana. La casa sigue en pie, pero la familia ya no existe. Cada uno tomó su camino, y yo me quedé en el mío. Un departamento pequeño, silencioso, con más eco que compañía. Al principio el silencio me dolía, luego me acostumbré. Tal vez porque, por primera vez, es un silencio limpio. No hay mentiras flotando en él. No hay fantasmas escondidos en los cajones. Solo yo, con mi culpa y mi verdad, respirando el mismo aire.
A veces me despierto pensando que todo fue un sueño, pero luego miro mis manos, esas manos que firmaron, que escondieron, que revelaron, y recuerdo que no, que esto fue real, y que ya no hay marcha atrás. Lo que más me sorprende no es la soledad, sino la paz que viene después del colapso. No esa paz dulce de los finales felices, sino una paz cruda, como si el alma por fin dejara de pelear. Ya no tengo que fingir. Ya no tengo que recordar qué versión conté o a quién. No hay más miedo de ser descubierta. Todo está al aire. El castigo. Llegó, sí, pero vino acompañado de algo que no esperaba. Alivio. Un alivio triste, pesado, pero real. Me di cuenta de que vivir sin secretos no es vivir sin dolor. Es vivir sin el peso de sostener algo que te mata despacio. A veces pienso en ellos, en mi madre que no volvió a buscarme, y en mi hermana, o sobrina, ya no sé cómo llamarla, que desapareció sin dejar rastro. He intentado escribirles, pero nunca envío las cartas. No porque no quiera, sino porque entendí que cada uno necesita su propio silencio. Tal vez el perdón no es algo que se pide ni se da, sino algo que llega cuando ya no lo buscas. No espero que me perdonen. Ni siquiera estoy segura de que yo lo haría, pero sí espero que algún día, cuando el enojo se enfríe, comprendan que lo hice porque no podía seguir mintiendo, que mi confesión no fue una venganza, sino una forma torpe de liberarnos a todos. En las noches en que el pasado vuelve, porque siempre vuelve, salgo al balcón y miro las luces de la ciudad. Cada una me recuerda a una verdad que alguien todavía no ha dicho. Pienso en cuánta gente vive como yo viví, cuidando un secreto, creyendo que lo hace por amor, cuando en realidad solo tiene miedo. Y me duele, porque sé que esa es una cárcel invisible. Nadie la ve, pero te consume. Yo la conocí bien. Fui su prisionera durante 20 años, y la puerta siempre estuvo abierta. Solo me faltaba el valor de cruzarla. Hoy, por fin, puedo decirlo sin que me tiemble la voz. No soy inocente, pero ya no tengo miedo. A veces el castigo no viene de los demás, sino de uno mismo, y creo que ese ya lo cumplí. Me tomó media vida entenderlo, pero la verdad, por cruel que sea, siempre es un acto de amor, porque decirla es elegir no seguir matando lo que amas, aunque eso te deje sola. Si llegaste hasta aquí, dime algo. ¿Alguna vez guardaste un secreto tan grande que te cambió la forma de respirar? Escríbelo, no para justificarte, solo para soltarlo. Tal vez en tus palabras empiece tu propio perdón. Y si alguna vez perdiste a alguien por decir la verdad, suscríbete, no para seguirme, para recordarte que, a veces, hablar también es una forma de sobrevivir.